Los cadáveres se convirtieron en los siguientes protagonistas. Había algunos que parecían dormidos simplemente. Personas jóvenes, de todas las edades realmente. Y estamos ya viendo a una muchacha joven, azafata de vuelo de la compañía Aviaco, que está ya durmiendo. Es posible incluso que no tuviese ya ningún recuerdo ni supiese que ese era el hotel exactamente donde murieron 80 personas. Solo había una mancha como de óxido en la nariz. Era la muestra, la muesca o el estigma de aquellas personas que habían inhalado los gases tóxicos. No estaban quemados, parecían eso, en el sueño eterno. Noté que tiraban de la sábana, me quedé quieta sin moverme y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvía a sentir esa sensación, ¿sabes? Para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida. Yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro, y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Ustedes estarán preguntando ahora mismo qué demonios hago yo con uno de estos juguetitos que se ha puesto tan de moda y la mayor parte de las veces para efectuar acciones que no dejan de ser estupideces. No es ningún juguete, ojo. Es un haz casi compacto, un láser, como ustedes están viendo, de mediano alcance. Con esto podríamos llegar realmente lejos. Y esta noche vamos a llegar precisamente hasta esta cuestión. ¿Evolución o involución? Y ustedes ahora con una doble pregunta dirán, ¿y qué tiene que ver esto del láser tan comúnmente aceptado hoy en día, aunque peligroso, por ejemplo, para nuestras cámaras o incluso para sus retinas y para las mías? ¿Qué tiene que ver, como digo, con esta cuestión que parece tan global, tan importante? Evolución e involución. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y por qué hablamos exactamente de esto? Pues verán, hablamos de esto porque para muchos filósofos, científicos, estudiosos, estamos perdiendo capacidad cerebral, entendimiento, humanidad. Vamos mejor en tecnología, pero vamos mucho peor en cuestiones evidentes, en cuestiones lógicas esenciales. Me ha sorprendido mucho esta noticia que les voy a contar. Resulta que en nuestro país está habiendo muchos problemas en aeropuertos, sobre todo en despegue y aterrizaje de los aviones, que son las maniobras clave más peligrosas, porque muchos sujetos, hay que imaginar si alguno verá este programa, por ejemplo, cuesta creerlo, ¿no? Se dedican escondidos en diferentes lugares, parapetados, a, de alguna forma, proyectar haces de luz como este y muchísimo más potentes y percutirlos sobre la cabina del avión. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa cuando un láser de este tipo da en la cabina del avión? Pues que puede haber una auténtica tragedia. Y parece que hay muchas denuncias en España de los organismos oficiales, porque esto empieza a ser ya como un virus. Un virus que denota, evidentemente, y lo digo porque está ocurriendo en nuestro país, una estupidez asombrosa, una estupidez de verdad sin límite. ¿A quién se le puede ocurrir? Vamos a hacer una cosa. Como vamos a tener un debate, de verdad creo que interesantísimo, sobre hacia dónde va nuestro cerebro, hacia dónde va la psique humana, hacia dónde va nuestra humanidad, vaya preguntas, lo que vamos a hacer es conectar con un piloto de línea comercial, que creo que tiene información que puede ser, de verdad, esencial para comprender este fenómeno en España hoy, en estos días. Personas que no sé qué quieren, no sé qué hacen, no sé qué concepto tienen de la vida. Conectamos directamente con nuestro amigo Francisco Narla, que además es piloto y escritor, una última maravillosa novela, Asur, pero que está viéndoselas también con estos aparatos y con estos haces de luz. Francisco Narla, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un placer estar de nuevo en la nave del misterio. El placer es nuestro. Directamente a bocajarro, ¿es cierto esto que cuento? ¿Está ocurriendo en España? ¿Se están deslumbrando aeronaves con este tipo de láseres? Sí, desafortunadamente lo es. Puede que parezca una leyenda urbana, pero lo cierto es que de un número muy creciente en los últimos años ha habido bastantes problemas por este tipo de actividades y sí que son problemáticas, ¿sí?
Bueno, es que yo estoy alucinando, Paco, permíteme, es que esto es increíble. Me estás hablando de que AENA ha hecho denuncias, un número concreto de denuncias en nuestro país, las tenéis contabilizadas, denuncias el año pasado, por ejemplo, que sorprenden en número. Sí, las hay. Y como decíamos en la pregunta anterior, en número creciente. Si no recuerdo mal, aunque deberíamos revisar las estadísticas de AENA, en el 2011 se acercaron a las 400 y en el 2012 ya superaron esas 400 al año. 400 denuncias en España por individuos que con el láser proyectan sobre el cristal, sobre la cabina de los pilotos. Yo no sé dónde vamos, ni qué ocurre, ni qué clase de moda extraña es esta, pero hay lugares, Francisco, de nuestra geografía, hablando de la piel de toro un poco, donde esto es más habitual. ¿Te lo has encontrado? Bueno, habría que fijarse en estadísticas oficiales. En mi opinión personal y en mi experiencia, sí. Yo creo que aquellos aeropuertos cercanos a grandes núcleos urbanos y con áreas despejadas, como sucede en la costa de Levante, por ejemplo en el caso de Barcelona o demás, tienen un mayor número de incidencias de este tipo. Y claro, la gran pregunta, ¿esto hasta qué punto puede ser peligroso para la tripulación, para el comandante, para ti, por ejemplo, cuando llevas un vuelo con tanta gente detrás? Por supuesto, aparte de para el piloto desde términos de su propia salud, de hecho ya ha habido casos de pérdida de retina y problemas oculares, tiene una consecuencia plausible mucho más funesta y mucho más grave, y es que ese deslumbramiento momentáneo en una fase tan crítica como el aterrizaje o el despegue podría desembocar en un accidente aéreo. Francisco Larla, piloto comercial, gracias compañero. Gracias, un placer. Por lo menos por sacarnos de dudas, no puede hablarse ya de leyenda urbana. Piloto español, AENA, 400 denuncias, láseres situados en diferentes lugares, a veces desde edificios, a veces desde lugares más o menos que son descampados, próximos a pistas de aterrizaje, molestando, no sabemos con qué fin, a los pilotos. Este es el ejemplo de juego absurdo, de tontería. Nadamos en un océano de estupidez. No se puede hablar de toda la humanidad, ¿no? Sería un error. Hay diferentes humanidades en la humanidad. La tecnología nos permite liberarnos y ser más conscientes y ser mejores, o también sirve para hacer el bobo de alguna forma, de una forma que al mismo tiempo, y la redundancia, puede hacer tener un accidente a los demás. Vamos a hacer una cosa importante. Hay un estudio, ha causado conmoción, un estudio científico que dice que como especie, esto sí en global, estamos perdiendo capacidades, que por vez primera somos peores que nuestros padres, como suena. Por vez primera en la historia, la generación anterior estaba mejor preparada cognitivamente, cerebralmente. ¿Cómo es posible? ¿Qué estamos haciendo? Vamos allá y enseguida el debate. Hace apenas unas semanas, el mundo científico sufrió una auténtica conmoción a raíz de un artículo aparecido en la revista Tendencias en Genética, firmado por el doctor Gerard Crabtree de la Universidad de Stanford. En él se explicaba que los seres humanos estamos perdiendo capacidad intelectual y emocional debido a rápidas mutaciones genéticas que la forma de vida de la sociedad moderna no puede corregir, al menos no de la misma forma que las civilizaciones anteriores. El científico afirma que si un ciudadano promedio de Atenas del año 1000 a.C. apareciera súbitamente entre nosotros, sería considerado como un brillante intelectual. Tendría una memoria increíble, una gran capacidad para generar ideas y una visión tremendamente lúcida sobre las cuestiones importantes que se le planteasen. Esto sería así porque el biólogo cree que estaríamos involucionando, sufriendo un rápido retroceso evolutivo. El relajamiento de la selección natural derivado de la mejora gradual de las condiciones de vida de la especie humana, unido a una sucesión de pequeñas mutaciones en los genes de los que depende la actividad mental, mermarán nuestras facultades intelectuales hasta el punto de que, dentro de 3000 años, nuestros descendientes tendrán dificultades para hacer una suma. En el mundo de nuestros predecesores, la inteligencia era crítica para la supervivencia y había una inmensa presión selectiva sobre los genes requeridos para el desarrollo intelectual, lo que se tradujo en un aumento de la inteligencia humana. Con el descubrimiento de la agricultura vino la urbanización y con ella se eliminó en buena medida la selección natural, estancando primero y revirtiendo más tarde el proceso evolutivo. Algunos
humanos ven la demostración palpable de esto que planteamos en la incesante aparición de modas extrañas e inexplicables de las que solo tenemos noticia cuando los que las practican cuelgan las filmaciones de sus hazañas en Internet. A buen seguro, la próxima temporada turística nos dejará un nuevo balance de víctimas del conocido balconing, pero existen muchas otras prácticas similares. En Rusia y Pakistán, los jóvenes arriesgan su vida colgándose del exterior de trenes y metro. En Estados Unidos, hacen surf sobre el techo de los automóviles y se podrían citar decenas de ejemplos más. ¿Estamos ante una prueba de que los seres humanos se hunden irremediablemente en un abismo de estupidez? ¿Son solo ejemplos anecdóticos que no demuestran nada? ¿Cuál es nuestro futuro como especie supuestamente inteligente? Esas y otras cuestiones centrarán esta noche nuestro debate en Cuarto Milenio. Y no perdemos un minuto porque creo que el debate va a ser apasionante y quizá enriquecedor. Sí, estoy seguro de ello. Paso a presentar a nuestros amigos. Fernando Sánchez Dragó. Su último libro es Pacto de Sangre, muy polémico y que habla de las generaciones que vienen. ¿Qué se van a encontrar en este mundo tan complejo? Fernando, bienvenido, gracias. Hola, buenas noches, Iker. Nos acompaña también Manuel Martín Loeches. Acaba de, bueno, esto es recién salido del horno, publicar este libro con Juan Luis Arzuaga, El sello indeleble. Y se habla de pasado, presente y lo que interesa esta noche, futuro del ser humano. Manuel, bienvenido. Gracias, buenas noches, Iker. El maestro Enrique de Vicente, como siempre en su sitio, director de Año Cero, siempre muy preocupado con estas cuestiones. A ver qué nos cuenta. Enrique, bienvenido. Muy buenas noches, gracias, Iker. Y, por supuesto, al otro lado, José Manuel Nieves, director Ciencia y Tecnología del diario ABC. José Manuel, bienvenido. Hola, Iker, buenas noches. Fernando nos enviaba un mensaje magistral en esto, dice, volvemos al chimpancé. Símbolo, ¿no?, de lo electrónico, el chimpancé, volvemos al chimpancé. Y dice, el cerebro del Homo sapiens fue desarrollándose cada vez a mejor, hasta que aparecieron las nuevas tecnologías y sobre todo dentro de ellas el ordenador, internet y las redes sociales. Fernando. Bueno, vamos a ver, ante todo déjame que te cuente dos anécdotas. Una tiene que ver con esta fotografía que estamos viendo. Yo hace unos años intervine, fui invitado por una sociedad de empresarios en el Hotel Palace de Madrid, en fin, a dar una charla, luego había un banquete, etcétera, etcétera. Me invitaron a mí, a Ramón Tamames, a Mando de Miguel, en fin, serie de economistas, de sociólogos, de filósofos. Y aparte de pagarnos generosamente por nuestra intervención, me regalaron una placa metálica en la cual se ve exactamente lo que vemos aquí, pero no se ve la evolución, pero no la involución. Se ve pues el chimpancé, se ve el australopiteco, se ve el neandertal, se ve el cromañón, el homo sapiens, el homo sapiens sapiens, y lo último que se ve en esa placa, ¿sabéis lo que es? El código de barras. Bueno, yo me quedé tan estremecido al ver esto, porque eso es el futuro, eso es el máximo de la evolución humana, llegar al código de barras, y eso tiene bastante que ver con Internet, de tal manera que si venís a mi casa de Castilfrío en Soria, veréis que yo tengo esa placa puesta, ¿dónde? En la caseta del perro. No tengo caseta de mono. Ahora, la segunda anécdota es que yo estoy hablando de 1974, me traje de Senegal, donde vivía, en cuya universidad trabajaba, me traje como regalo a mi hija Ayanta, la coautora de este libro, un mono. Bueno, me llevé ese mono a Soria, lo coloqué en el balcón. ¿Sabéis lo primero que hizo? Saltar de balcón en balcón y pasar a los tejados. Exactamente lo mismo que hemos visto en ese reportaje, el balconing. ¿Qué es el balconing? Es el salto del chimpancé. Eso de saltar de un vagón de tren a otro vagón de tren es el salto del chimpancé. ¿Qué son esos mensajes que se envían por SMS reducidos, sincopados, donde el que se ha transformado en KE y cosas así? Es regresar al gruñido del chimpancé. Entonces se está generando una nueva forma de analfabetismo, que ya no consiste solo el nuevo analfabetismo en no saber leer y en no saber escribir, sino en no saber hablar. Eso es el regreso del chimpancé. Bueno, primer aldabonazo, evidentemente hay una respuesta por parte de alguien, imagino, más esperanzado con eso que tienes ahí, el cerebro humano, ¿no? Sí, yo tengo esperanzas en el futuro de la humanidad, pero
Tampoco demasiadas, quiero decir que tampoco es que piense que la humanidad se caracterice por su gran inteligencia. Pero aparte que hablar de humanidad, hay tantas humanidades dentro de la humanidad. Hay muchas diferencias, sí, efectivamente, pero yo creo que como especie nos caracterizamos, aparte de por nuestra inteligencia, quizá más por factores más bien emocionales y sobre todo sociales. Y precisamente quería intervenir al hilo de lo que has dicho sí, y abrimos el debate directamente. Del balconing, ¿no? Y de estas exhibiciones de capacidad física y mental, que yo creo que en realidad no es una vuelta al chimpancé, esos ejemplos, que aparentemente, y realmente yo pienso personalmente así, son estúpidos. En realidad nunca hemos dejado de hacerlos, nunca jamás, no es un producto actual de nuestra época actual. Más bien es algo que ha estado haciendo el ser humano siempre, especialmente en ciertas edades en las que necesitaba encontrar pareja. Entonces aquel que demostraba que estaba más capacitado, es como la berrea de hablas de rito iniciático de alguna forma, ¿no? Rito iniciático, es una selección sexual. Iniciático. Algo así, es decir, infrainiciático. Es una forma de demostrar que se es más fuerte y que por lo tanto la descendencia con esa persona va a ser mejor. Entonces eso yo creo que nunca jamás lo hemos dejado de hacer. Entonces forma parte de las características estúpidas, digámoslo así, entre comillas, de nuestra especie en general. Lo que ocurre quizá, Manuel, y abremos el debate ya, es que eso que siempre ha ocurrido, de alguna forma ahora se ve más. ¿Influye más a un mismo minuto a millones de personas con una tecla? Bueno, el hecho de que se cuelgue en internet viene a representar, a demostrar que siempre se ha querido que eso se vea. Es decir, nadie se iba a un bosque a hacer locuras sin que nadie le viera. Siempre pero antes de internet no se podía ver. Ahora en cambio claro, ver antes se hacía delante de las hembras. Y se propone como un modelo de conducta. Bueno, pero es lo mismo si el pavo real en su cortejo pudiera conectarse a internet para que todas las pavas del mundo le vieran, pues lo haría. Pero ahora hay algo muy interesante en lo que han dicho Nieves y Loeches, y es siempre, o sea, el mejor elemento es el que atrae más hembras, y ese es el modelo. ¿Y quién es el mejor elemento hoy en día? Pues es, por un lado, el que mejor roba, efectivamente, es así, el que es más chanchullero, o un famoso deportista, un futbolista, por ejemplo, que además, si encima consigue casarse con una famosa modelo, guapetón, futbolista... de arquetipos que se siguen, ¿no? No, hablo de... Esos son los modelos evolutivos, es decir, son el tipo de individuos con el que muchas hembras inconscientemente, instintivamente desearían aparearse. Y que trabaja con los pies, porque si utiliza las manos es falta. Claro. Sí, pero nunca con un cerebro privilegiado, a no ser que tenga mucha pasta. No, pero escucha, Enrique, el que mejor roba, el que mejor estafa, eso ha sido un rasgo que sí que ha sido seleccionado por la selección natural a lo largo de millones de años en nuestro género y al final en nuestra especie. Quiero decir, si nos damos cuenta, si vemos el cerebro humano actual, que es este es el de un pre-neandertal, un heidelbergensis, que ya tenía muchas de estas características, ¿no? que voy a contar. Estos cerebros, y especialmente este, es producto de una selección social. Es decir, si analizamos su actividad, que es lo que se está viendo en los últimos años, estamos cambiando el concepto de ser humano. Esto además lo dicen algunos autores. Esto va a ser un hito tan grande como el de Galileo cuando descubrió que no era la Tierra el centro del universo. Más, aparte de Galileo no lo descubrió, sino que antes había gente que ya lo sabía, pero más. Bueno, efectivamente, esa es la historia, ¿no? Tal como hemos llegado hoy día, vemos que esta máquina es una máquina súper especializada en detectar fenómenos sociales, la cara de los demás, el blanco de los ojos, la mirada, la expresión, los gestos del cuerpo, todo ello de forma automática, inconsciente, súper rápido, y además con la intención, con la idea, eso es lo que parece que ha sido el objeto de la evolución, de poder meternos en la mente de los demás para manipular esas mentes. Entonces, el que roba, como decías tú, Enrique, el que roba, hoy día además el que mejor roba es el que lo hace de forma más elegante, porque lo hace incluso a lo mejor pues auspiciado por la ley, de una forma que nadie se da cuenta, o que cuando se dan cuenta ya no hay nada que hacer. Ese es el ser más inteligente. La inteligencia al servicio del mal. No, la inteligencia del mal, no del mal, al servicio de uno mismo. Depredadora. Sí, el problema es que el triunfo es el triunfo del animal humano depredador. O sea, el ser más depredador, asquerosamente depredador de la naturaleza. Porque
es depredador, pero no para su propio beneficio, para su propia supervivencia, sino destruye por destruir. Tiene total insensibilidad con respecto a sus semejantes. Los lobos no se comen a los lobos, eso lo sabemos, los seres humanos sí. Es un egoísmo. Y que me vas a permitir, a ver, si el título de este programa es Evolución o Involución, yo... ¿Tú lo tienes claro? Absolutamente claro de que seguimos evolucionando. Ahora bien, pero la evolución puede ser involucionista. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, como todo, en los millones de años que el ser humano tiene, ha pasado por etapas, algunas provocadas por catástrofes geográficas o volcánicas. Hace 75.000 años estuvimos a punto de extinguirnos por una enorme erupción volcánica, pero los que sobrevivieron consiguieron volver a poblar el planeta y ser lo que somos hoy en día. Es decir, pasamos por altibajos. Lo que no se detiene nunca es el proceso evolutivo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que el ser humano, a diferencia de otras especies, ha conseguido evitar la presión selectiva de la naturaleza. Es decir, un ser humano actual puede vivir en medio del Congo o en la Antártida, porque tiene medios para vivir en cualquier sitio. Es decir, y una presión también, ¿eh? Sí, pero pero esa presión natural que tiene la suple con una adaptación artificial a lo que es el medio que le rodea. Y en esa comodidad que hemos alcanzado aseguran que llega... No, pero es que eso no significa, eso quiere decir que nosotros, nuestros cuerpos, nuestro físico, probablemente vaya a estar siendo igual, porque ya no está sometido a esos cambios de presión. Y para que estuviera sometido, fíjate, como era en el pasado, pues deberían de morir millones de personas. Todos los que nos adaptan mueren. Y ahora mismo nosotros, nuestra sociedad, no hace que muera nadie, sino que sobrevivan todos. No, pero el físico también se somete a otro tipo de presiones no ecológicas. Por el momento, y hay otra cosa más. Estoy generalizando. Hay otra cosa más, Nieves, y es que... Pero déjame que termine. Te dejo terminar y luego añado. Vale, y el cerebro, sin embargo, también, evidentemente, que sigue evolucionando. ¿Qué es lo que sucede? El cerebro es quizá el órgano de todos los órganos que tenemos el más adaptativo, el que mejor se adapta, el que más rápidamente se adapta. La pregunta es, ¿se está transformando para mejorar o para empeorar? Con respecto a qué, y yo Fernando, respondo otra cosa previamente. ¿Para mejorar con respecto a qué? José Manuel, pues mira, con tu permiso, lo que antes te quería decir. Estoy de acuerdo en líneas generales con el planteamiento que has hecho de la evolución, que comparte seguro el doctor Loeches, con una gran excepción, y es que parece que no ha habido regresiones. Vamos a ver, el problema es que antes de que llegaran los diferentes saltos evolutivos, cuando llegaron, el paso anterior de la evolución entró en regresión. No hablo de involución porque es una palabra que no existe en biología, en evolución regresiva. La pregunta es, ¿el ser humano, la humanidad, tal como está concebida, es el último paso en la evolución? Yo afirmo tajantemente no, y otros lo dicen. Es que eso nunca jamás ha sido. Pero es lo que ha dicho Nieves, que no puede ser. No hay objetivos, no hay fines, nunca puede haber un último paso, nunca puede haber un objetivo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo planteo aquí claramente es que la humanidad, tal como está en este momento, creo que está condenada en un futuro que no puedo determinar a su involución para dar paso a otro tipo de ser humano que no sea en principio el humano animal o el animal humano que somos ahora, con otro nivel superior evolutivo y con otro nivel de adaptación a un medio que va a ser cada vez más cambiante. Bueno, vamos a ver, José Manuel, tú te preguntabas hace un momento, o me preguntabas, ¿está empeorando la actividad inteligente del ser humano con relación a qué? Yo te digo, por ejemplo, en este libro, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? De Nicholas Carr, que es un experto, un técnico en informática. Dice literalmente: durante los últimos años he tenido la sensación incómoda de que alguien o algo ha estado trasteando en mi cerebro, rediseñando el circuito neuronal, porque el cerebro es plástico, se modifica, reprogramando la memoria. Lo siento con mayor fuerza cuando leo. Solía ser muy fácil que me sumergiera en un libro o en un artículo largo. Eso ocurre pocas veces hoy. Ahora mi concentración empieza a disiparse después de una página o dos. Es decir, por una parte se está perdiendo capacidad de lectura, se está perdiendo capacidad de interpretación y de comprensión de lo que leemos, y esto lo saben muy bien los profesores en los colegios, y se está perdiendo el sentido de la identidad, porque el sentido de la identidad depende de la memoria, y la memoria, en el momento en que es innecesaria porque todo está metido en el ordenador, la memoria se atrofia, porque no solo la función crea el órgano, no solo el órgano crea la función, también la función crea el órgano. Por ejemplo, en este libro también se demuestra que se están haciendo estudios con los taxistas de Londres que, porque utilizan
utilizan el GPS están perdiendo el sentido de la orientación, no solo el sentido de la memoria. Ya Sócrates en su época ponía en guardia sobre esta pérdida de la memoria. Por ejemplo, el descrédito en el que ha caído la memorización en la enseñanza es peligrosísimo, porque aprenderse de memoria la lista de los reyes godos, lo importante no era saberse los reyes godos, que es algo que no te sirve para nada. Lo importante era el ejercicio mental que suponía la obligatoriedad de aprenderse. ¿Sabes lo que pasa? Que esos ejercicios de memoria se siguen haciendo, pero de otra manera. Vamos a ver, es cierto que la lectura, y es verdad, porque a mí también me está pasando lo mismo que al señor Carr, y lo admito. Está pasándonos a todos, Sí, los que habitualmente es decir, leemos. Cuesta mucho trabajo. Es más difícil. Y me permite una pequeña cosa nada más, y te dejo continuar. Yo quería hacer un comentario sobre eso. Y cuando uno lee una obra larga, también se da cuenta que el enriquecimiento es diferente al consumo fraccionado de cosas, que es otro ritmo, Pero es otro ritmo, y si tú lo miras con la suficiente perspectiva, yo no me atrevo a calificarlo, a decir que es peor o que es mejor. Es diferente, es diferente. Eso nos potenciará otra serie de cosas que en este momento de nuestra evolución, tanto tecnológica como biológica, es necesaria, y que a lo mejor mañana no, pero volveremos a... O sea, si necesitamos determinadas características, ahí las tenemos. Tenemos un código genético que es muy rico y que tarda muy poco tiempo en readaptarse. Y eso, en cuanto al tema cultural, que los temas culturales evolucionan y cambian con el tiempo. Y lo que decía Enrique... ahora mismo yo creo que no vamos a ninguna catástrofe, y además hay dos, él hablaba como que hemos llegado al término de la evolución, ya está, ya hemos llegado. No, negaba eso. Lo negaba de forma radical. No, que hemos llegado y que estamos en la catástrofe. Lo negaba de forma que el ser humano no es el último peldaño de la evolución. No, pero vamos a ver, seguir. Pues continuando con lo que digo, con lo que decíamos, si nuestras condiciones de vida, apoyadas por la tecnología, imaginémonos que no pasa ninguna catástrofe, ¿vale? Que no viene ningún meteorito, ni erupciones, ni pandemias. Eso es más improbable, pero una tercera guerra mundial es absolutamente probable. Y mucho menos una tercera guerra mundial. Pero imaginémonos, por un momento, vamos a ser inminente. Imaginémonos que nuestra sociedad continúa evolucionando tranquilamente. Bueno, pues es verdad que físicamente a lo mejor el hombre no va a cambiar mucho, intelectualmente sí, pero hay dos maneras en las que también va a cambiar físicamente, porque si tenemos el tiempo suficiente van a pasar dos cosas. La primera, la tecnología se va a implicar con la biología, se va a imbricar de tal manera que el siguiente estadio es muy probable que sea una mezcla de biología más tecnología, y a ver a dónde nos lleva eso, a ver a dónde nos lleva. Y la segunda, vamos a salir, igual que salimos de Europa y llenamos los demás continentes, vamos a salir de este planeta, y la humanidad, dentro de, si estamos aquí dentro de 2000 años, va a haber humanidad en muchos sitios diferentes, y esos grupos sí van a evolucionar. Antes de, por supuesto, escuchar la voz de la calle, lo he comentado en alguna ocasión, este libro, que este hombre es ingeniero jefe de Google, vamos a hablar un poco de eso. Habla ya de cuando los humanos trascendamos a la biología, un crecimiento que no podemos ni imaginar y que no se parece a nada de lo que ha ocurrido. Y yo vengo oyendo eso en este programa a diferentes expertos constantemente. Estamos en un momento crucial, en un momento de despegue de la tecnología, nadie lo duda, ¿no? A nivel de evolución tecnológica, resulta que ahora en una mano tenemos un conocimiento como nunca el ser humano en toda su historia ha contemplado ni manejado, con una sola tecla. Lo lógico es pensar. Información, no conocimiento. Perfecto. No identificas. Bien, pues vamos a eso, Fernando. Es decir, o forma de perder el tiempo. ¿Qué aporta o cómo nos limita esto? Bueno, mira, vamos a ver. En primer lugar, yo no sé si conocéis el efecto Flynn. Sí. El señor Flynn, que era jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, estudió los registros históricos de las pruebas de CI, de cociente intelectual, y descubrió que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, durante aproximadamente 3 décadas, aumentaban en los estudiantes que se sometían a esas pruebas de cociente intelectual, aumentaba el rendimiento. Sin embargo, ahora hay señales de que el efecto Flynn puede estar empezando a desaparecer, en coincidencia con un uso generalizado de la web. De la investigación en Noruega y en Dinamarca se desprende que la mejora de los resultados en las pruebas de inteligencia empezó a remitir en esos países durante las décadas de 1970 y 1980. Y esa pérdida de cociente intelectual se ha incrementado sobre todo a partir de la llegada de Internet en los años 90, y especialmente entre los pueblos escandinavos y los británicos, que son los que más han incorporado esas técnicas de Internet a sus métodos. ¿Sabes lo que pasa? Es que esa herramienta, sí, te dejo enseguida. Sí, esa herramienta está diseñada
para unas condiciones que no son las que hay ahora. Probablemente haya que rediseñar las herramientas de medición de capacidad intelectual. Eso es verdad. Porque es también mayor cambio que el de pasar de cazadores-recolectores a agricultores no lo ha habido. Claro. Mayor necesidad de cambiar mentalmente los esquemas. O sea, que viene un cambio seguro. Estamos en un cambio, pero evidentemente que estamos en un cambio. Tú hablas de nueva etapa, de nuevo estadio, pero yo creo que la evolución es una cosa más progresiva, más lenta y más sutil, mucho más sutil de lo que realmente creemos, que no evoluciona ni a mejor ni, es lenta, pero puede acelerarse en determinados momentos. Y ahora, la evolución no siempre transcurre así. Hay saltos evolutivos. Ahora se ha estado acelerando. De repente hay un parón, hay falta de conciencia a todos los niveles. Es que hay falta de conciencia, falta de rebelión, falta de reevolución. Estamos un poco, inermes Enrique, e hipnotizados. La tecnología va así y llega a unos umbrales que no podemos ni imaginar, ni incluso los que hablan de eso pueden imaginar qué va a pasar dentro de 10 años a nivel tecnológico y cómo va a cambiar la vida humana, pero la planicie, digamos, de conciencia o de evolución del ser está por los suelos. Decía Fernando, estamos rodeados, y esto es un concepto muy importante, de más información, pero no más conocimiento. Claro. David Brooks, popular columnista de The New York Times, hace la siguiente observación. Yo pensaba que la magia de la era de la información consistía en que nos había permitido saber más, pero luego me di cuenta de que la magia de la era de la información es que nos permite saber menos. La web es la ciencia del olvido. Efectivamente. No solo eso, hay algo más. Oye, solo un momento. Imaginemos este terrorífico escenario de ciencia ficción. Reconozco que es de ciencia ficción. La memoria, la función de la memoria del cerebro se atrofia de tal manera que el hombre pierde por completo la memoria. Entonces se mira al espejo y no sabe quién es. No. Sale a la calle y no sabe volver a casa. Se cruza con su madre y su madre tiene que llevar un código de barras que le dice, oye, lo pone que soy tu mamá, etcétera, etcétera. Es Yo Robot. Efectivamente. Peor. Es la marca de la bestia, es decir, la marca del sistema establecido, que es un sistema que no quiere desaparecer. Por eso impide la evolución. Contesta y luego cuidado con lo que ha dicho Enrique. Lo digo y lo repito. Enrique, este sistema impide la evolución. ¿Obedece a un plan todo esto que está pasando? Obedece a un plan, pero no trazado necesariamente por 4 señores. Sino, vamos a ver, el sistema establecido como entidad tiene que sobrevivir. Todo tiene que sobrevivir. Y el sistema establecido no puede sobrevivir si dejamos de ser esclavos ignorantes y nos convertimos en seres conscientes, inteligentes y reevolucionados. Vamos a ver. Eso de si obedece a un plan es una pregunta crucial. Es crucial. Oye, una sola frase, porque es que ¿y qué es la primavera árabe? Que no hay revolución. ¿Y qué es la primavera árabe? Que solamente en 4 meses y gracias a las redes sociales y a esas cosas que se echaron a la calle. Por favor. Un momentito. La revolución feminista está manipulada. Enrique, a ver, no peguéis. Sí, yo creo que me estáis dando la razón en lo que ya he dicho hace un rato. La evolución no ha parado nunca. Al final la presión social es lo más importante y quien al final sepa manejar estas herramientas será el que gane y el que deje más descendencia, y el que no sepa, pues no. Ahora, eso sí, muchas de las cosas que estamos hablando son cambios que están ocurriendo en muy pocos años. Es decir, esto no puede afectar, ni tiene nada que ver, ni depende del genoma. Incluso lo que has mencionado tú antes del señor Carr, ¿no? Que antes leía y se concentraba y al paso de unos años, pues no. Es una cuestión de, como decías, el cerebro es flexible. Es decir, es cuestión de ejercicio. Si al final se ha acostumbrado a estar con el ordenador, con el móvil y un libro y atento al teléfono y a lo que le viene de detrás, ese ejercicio mal ejercitado al final obliga a que cuando se intente centrar en algo no sea capaz de centrarse. El mundo de la web como el mundo del olvido, decías, Fernando. Es decir, estamos viendo constantemente que todo es noticia. Literalmente la llaman la tecnología del olvido. Y al día siguiente se ha olvidado. Se ha olvidado el día siguiente. No hace falta. Sí, tú lo consultas todo. No, vamos a ver. Yo en mi trabajo siempre lo tienes ahí. Siempre lo tienes ahí, no te hace falta. Pero es que la ventaja que sabes que está ahí. La información es horrible. Oye, José Manuel, la información se transforma en sabiduría. Esto es en conocimiento cuando se busca, cuando se investiga. Es el propio proceso de la investigación lo que genera el conocimiento y la sabiduría. Uno puede estar muy informado y ser un tonto, ser un necio, como y puede estar nulamente informado, como a lo mejor un viejo campesino andaluz hace 1000 años y ser Séneca. Mira, Fernando, Internet es el fin de la búsqueda. Esto es como si una frase muy interesante, permíteme. Internet es el fin de la búsqueda. No. El ser humano es el fin de la búsqueda. Un momento. Esto es como cuando se inventó la escritura. Vamos a ver. Es un gran titular, Enrique. Esto es como cuando se inventó la escritura. Una vez que sabes leer, puedes leer de todo. Bazofia o cosa buena.
Esa es la cuestión. Y uno no puede decir que eso sea el fin del mundo, porque los libros ya es la información y no necesita memorizarla. Lo que hay que hacer es enseñar a la gente a buscar en internet. Estupideces. Oye, perdona un momento, pero como hay libros estúpidos, que el nivel de los demás baje. Vamos a ver, el porcentaje de contenido sexual explícito en internet no llega al 1% del contenido de internet. No hablo del porcentaje, menos del 1%. Me sorprende eso, es así. Entonces, no el consumo. O sea, si tú coges internet es 1000, o sea, si es 100 internet, lo que hay de páginas golfas, guarras y este tipo de cosas es 1. Pero tú sabes que los datos que apuntan al consumo, no, pero ya no hablo solamente pero porque siempre nos estamos fijando en lo mismo. Vamos a ver, ¿en qué porcentaje evaluarías el tiempo de consumo persona promedio de internet eso, a cosas que aporten algo, que sean realmente formativas, Enrique, informativas? Eso que acabas de decir es, como muchas veces te pasa, clave de verdad, porque había un experimento reciente de cualquier tema importante, esencial, sometido, por ejemplo, a otra red social como es Twitter. Yo ni critico ni dejo de criticar, digo el experimento que se ha hecho. Y el 89% de los contenidos de palabras o temas clave, fijaos lo que es esto, eran insultos, desprecios, gracietas, personas que desde el anonimato se creen muy chistosos. El 89% de contenidos sobre temas importantes eran eso. Entonces, es curioso también. Internet es un nuevo modelo social. Es no la democracia, la cacacracia. Enrique, es decir, cualquier individuo que no sabe nada se convierte en el rey. Y que ¿sabes por qué no es así? ¿Sabes por qué no es así? Yo no lo digo, no es así porque vamos a retroceder 100 años, cuando no había internet, 200, 300, 400. ¿Dónde estaba la cultura? ¿En manos de quién? ¿En manos de qué? En manos de una minoría, que esa minoría intelectual, médica, científica, formada, universitaria, y luego estaba la gran mayoría que eran campesinos, ignorantes, fuerza de trabajo, etcétera. ¿Cuál es el punto de inflexión? Perdóname. La Revolución Francesa. Bueno, déjame que acabe, me da igual. Ahora mismo, esa biblioteca universal es de todos, es decir, de toda la población. ¿Gracias a quién? ¿Qué sucede? ¿Gracias a quién? ¿Qué sucede? Y en eso a Voltaire. Bueno, por favor, déjame que diga algo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Todos tienen las mismas posibilidades, cosa que antes no tenían. Se ha democratizado el saber. Sí, pero toda la población sigue estando dividida, y eso sí es verdad que va a pasar y está pasando en castas. Sigue existiendo una casta de intelectuales, una casta de científicos, una casta de gente formada y una enorme multitud de gente que no, pero que resulta que tienen el mismo acceso a esas herramientas. ¿Qué hacen con esas herramientas? Pues todo esto que estás viendo. Lo que hay que hacer es ampliar muchísimo más la educación. Yo te pregunto, esos miles y miles y miles de personas que, por ejemplo, van a ver la Gioconda al Museo del Louvre o la otra copia de la Gioconda que acaba de aparecer en el Museo del Prado, van a verla y pueden verla, y antes no podían. Pero ¿cuándo surgió la Gioconda? ¿Cuándo Leonardo pintó la Gioconda? ¿Cuándo escribió Cervantes el Quijote? ¿Cuándo el santuario del templo de Diana en Éfeso se levantó? Precisamente en esos siglos oscuros en los que tú dices, donde la cultura era solo acceso de pocos, porque la cultura es elitista por definición. Y entonces con esta democratización de la cultura no se está consiguiendo crear. Es que no es de la cultura, es de las herramientas. Es una herramienta que no es tanto la cultura como la imprenta, buenas y malas. No es tanto la cultura como la imprenta. Interesante todo. Es la herramienta. Chicos, hacemos una parte aquí, de verdad que oyéndoos un móvil. Sí, esto a nuestros oponentes que no lo son les va a horrorizar. ¿Sabes por qué suena mi móvil? Porque soy tan burro en el manejo de las nuevas tecnologías que si apago este móvil no lo sé volver a encender porque no sé el código. Entonces, como el fuego de los Parsis, lo tengo que tener permanentemente encendido las 24 horas al día. Perfecto. Así que ha venido al pelo. Está justificado. Cógelo y que no te llamen. Es interesantísimo, de verdad, y me da la impresión de, claro, como es un tema tan amplio, podríamos estar aquí toda la noche. Y seguro que ustedes tendrían sus opiniones. Y se están dando datos que no se suelen dar. Vamos con la voz popular, ¿no? Como quien dice. Carmen. Pues sí, que gracias a las nuevas tecnologías nosotros podemos lanzar una encuesta como la que ahora mismo va a salir en las pantallas. ¿El ser humano evoluciona o involuciona? Estos han sido sus votos. Evoluciona 30,2% y muy atentos, involuciona 69,8%. La gente lo tiene muy claro, parece que vamos retrocediendo, como los cangrejos. Bueno, también hemos salido a la calle. Nuestras cámaras, como siempre, están allí para preguntarles estas cuestiones que se están debatiendo en la mesa.
casa. Vamos a ser más inteligentes, tendremos que evolucionar, como he dicho, a mejor y seremos más inteligentes. La evolución va a ser súper rápida. Yo creo que nos hemos estancado ahora. La evolución sigue hacia adelante. No creo que estemos en una involución. Creo que hacia la evolución. Creo que sí, de alguna manera sí que estamos yendo para atrás, de una forma poco natural. Con todos los adelantos que hay, vamos para atrás. Creo que no va acorde muchas veces la evolución de la tecnología y de otros campos que tenemos con el comportamiento. Creo que en cierta manera estamos avanzando hacia la evolución. Involución social, pero tecnológicamente sí, evidentemente tenemos un crecimiento. Además, hemos puesto el folio en blanco para que ustedes nos hagan llegar sus opiniones y también sus preguntas. Voy a leer algunas de ellas. Antonio Juan Jauma dice: se ha estudiado si otras especies domésticas por el ser humano o domesticadas por el ser humano han involucionado o mermado su calidad genética por acción directa de los humanos. Nos pone como ejemplos los perros, los gatos, los caballos. David Utterson: involucionando no creo, cambiando la manera de gestionar y producir información sí. Y si ese cambio se hace para ahorrar esfuerzos, el ser humano y gestionar mejor nuestra capacidad cognitiva, nunca podría llamarse involución, sino evolución. Félix Vega dice: tonterías, el ser humano siempre evolucionará. ¿Hacia dónde? Esa es la pregunta. Posiblemente hacia su destrucción. Esther Morera Martos: por supuesto que evoluciona. ¿Acaso alguien puede dudarlo cuando vemos a un niño de 3 años manejar un televisor, un ordenador, un móvil como un experto? Las cosas cambian, pero los cambios siempre han sido a mejor históricamente. No dejemos que nuestro pesimismo nos haga pensar lo contrario. El ser humano siempre va hacia adelante. Por eso estamos donde estamos y los monos siguen colgados de los árboles. Bueno, muy interesante, ¿eh? Mensajes y había reflexiones en las redes que evidentemente, por ejemplo, para el periodista, para hacer este programa, han supuesto una gran cantidad de posibilidades nuevas. Depende del uso, ¿no? Y a veces también ese uso se pervierte y ocurren cosas increíbles. No tenemos mucho más tiempo. Hablábamos de este instrumento, digamos, como icono de lo que es algo que sí que para el intelectual, para el buscador es un sueño, ¿no? Cualquier dato aquí, ¿es bueno o malo? Yo os pregunto, bueno, y para nuestros hijos, ¿qué viene? ¿Qué futuro viene? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo en mi libro transmito a mi hijo precisamente unas enseñanzas a cuento de las nuevas tecnologías y le digo que desde luego no tendrá comprado por mí, otra cosa es si lo consigue de Strangis, un teléfono móvil hasta que no tenga su primera novia, y desde luego hasta que no haya aprendido a leer, a escribir y a hablar correctamente, no verá televisión, por ejemplo. Yo creo sinceramente que es que hay un mito que tenemos los seres humanos sobre nosotros mismos. Es decir, nos llamamos... Mucha autocrítica también, ¿no? El pasado siempre fue mejor. Pero y mucho también autobombo. Es decir, siempre nos hemos creído que somos una especie que se caracteriza por su suprema inteligencia. Y de ahí el resultado de la encuesta. Vamos a peor, claro, porque es que ahora nos vemos y decimos, anda, pero si resulta que el ser humano es como es. El ser humano es como es y lo ha sido siempre. Es un ser muy emocional. Es un ser que tiene muchos comportamientos estúpidos, además de también comportamientos muy inteligentes. Lo tiene todo eso. Es decir, no es que hayamos cambiado, es que somos igual que hace cientos de miles de años. Es la misma especie, básicamente. Se habla, entonces, pero tiene una capacidad que no tiene ningún otro ser vivo, la capacidad de hacer el mal voluntariamente. Eso es lo que lo convierte en el peor espécimen vivo de toda la evolución si tiene voluntad y según los últimos descubrimientos, los de ya décadas de la neurociencia, la voluntad está muy en entredicho, si realmente la tenemos. Esa es la cuestión. Cuando yo he dicho antes que el concepto del ser humano va a cambiar, entre ellos está el hecho de si realmente se tiene voluntad o no. Porque la voluntad puede que al final la conciencia no sea más que un espectador. ¿Cómo se define en el catecismo las potencias del alma? Para mí el catecismo no es una fuente fiable. Para mí tampoco, pero eso es Aristóteles, eso es Platón, memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, hace muchos años. Engancho ese concepto de voluntad que ha mencionado el profesor Loeches para decir que precisamente exista o no exista para la psicología, digamos, oficial actual, el concepto de la voluntad, el ejercer la voluntad, es indispensable para que se dé el único salto evolutivo posible, que es
que el hombre máquina tome conciencia de que es una máquina y que puede ser algo más. Eso choca de frente con lo que sabemos del cerebro. Es la señal, es la llamada... La inteligencia sin voluntad no sirve para nada. Es rápido porque estamos escuchando ya la señal. Quiero aprovechar mi frase de conclusión para decir una cosa. Cuando nos referimos a etapas geniales de la humanidad, por ejemplo el Renacimiento, nos estamos refiriendo a un puñado de personas en un triángulo de 3 ciudades, todas dentro de la Toscana. El resto de la humanidad estaba inalvis, o casi todo. Ahora mismo, sin embargo, estamos pidiendo esa genialidad al conjunto de la población del planeta. Madre mía, sin embargo, la casta de los preparados y de los intelectuales hoy, antes era de algunas personas, hoy es de miles y miles y miles. Y crecerá. Y Queda clarísimo, José Manuel, y cada sentencia interesantísima, de verdad. Decías que hagamos otro programa, ¿no? Por supuesto, incluso 2 programas más y se ha quedado todo fuera. Pero he escuchado la señal. Sí. He escuchado la señal y la señal es la que manda. Palabra de Dios. Gracias a los 4, de verdad. Ha sido maravilloso, pero desde luego, como dice Fernando y compartimos todos, esto da para mucho. Casi fraccionado, ¿verdad? Intentar hablar de la evolución o involución humana es muy grande, pero seguro que esto va a generar una polémica, seguro que va a haber reflexión, y eso siempre es algo casi milagroso en estos tiempos que corren. Gracias a los 4, es un honor estar con vosotros. Gracias a ti. Vámonos con muchas más cosas, vámonos con la actualidad, esa que podemos leer prácticamente aquí. Está todo aquí, bueno, será otro debate, ¿no? Internet tiene para muchos debates, es ya el mundo de hoy. Somos el homo digitalis, mejor o peor. Bueno, quién lo sabe. Vamos con noticias, que no es lo mismo. Vamos con noticias. Vamos a ir muy rápido con todo nuestro bloque de información. Han pasado muchas cosas y además es que nos espera una habitación de hotel muy, muy especial, legendaria y con muchos misterios. Vamos a ver qué nos encontramos. Pero antes de contar todo lo sucedido, me gustaría hacerme eco de una carta, de un mail. Creo que es digno de que sea escuchado, aunque sea de forma fragmentaria. Es un amigo, Gabriel Cusack Sánchez, amigo, no nos conocemos, como digo muchas veces, amigo del programa, y eso vale, y genera unos nexos. Resulta que él ha estado yendo como hipnotizado una y otra vez a este lugar que ya están viendo. Se trata de la ermita del Santo Cristo del viejo cementerio de Talaván, en Cáceres. ¿Recuerdan? Los ángeles malos. Una iconografía única, no solo en España, sino en el mundo. No sabemos todavía qué son esas figuras. Parecen demonios, parecen ajusticiados, parecen herejes de la Inquisición. ¿Por qué esos dientes, esos ojos glaucos? ¿Por qué esos seres felinos que aparecen en diferentes lugares? ¿Qué es todo esto? Bueno, pues sea lo que sea, está en peligro de ruina, ya lo comprobó nuestro compañero, y a punto de caerse prácticamente. Nosotros, y nos agradece Gabriel Cusack, le hicimos conocer, siendo él un vecino cercano de la zona, esta maravilla, es nuestra obligación. Pero ¿qué pasa ahora? Que en las diferentes visitas he ido viendo y me va contando, bueno, cómo hay incluso esgrafiados valiosísimos que han desaparecido, la humedad de los últimos días, este marzo impresionante que hemos pasado, el más lluvioso en no sé cuántas décadas, ha borrado algunos de los dibujos que son únicos. Y él dice, por favor, salvemos a los condenados de Talaván. Y se ha dirigido a todo tipo de instituciones. Y de alguna forma no ha recibido ningún tipo de respuesta. Y yo entiendo que estamos en plena crisis y entiendo que los dineros están muy contados, pero algo se podrá hacer, algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como dice Gabriel Cusack, que me parece muy interesante, dice, porque unos segundos de cuarto milenio serían un arma mediática poderosísima, quizá más útil que todos mis ruegos a las instituciones. Apelo a una razón de peso. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también merecen maravillarse con los alucinantes y únicos ángeles malos de Talaván. Un ejemplo esencial del misterio y el arte en nuestro país. Y el remarca, solo unos segundos. Bueno, pues estos son esos segundos y nuestro apoyo absoluto a cualquier iniciativa, no solo en Talaván, sino en otros lugares de misterio, de conservar nuestro patrimonio. Si ya lo estamos viendo, si en diferentes ciudades están haciéndose rutas por los misterios, las leyendas, lo desconocido. Salvemos Talaván, salvemos estos ángeles, aunque sea a nivel solidario, de verdad. Que la gente vaya, se podrá eso, poner una techumbre, algo, no lo sé. Pero es que muchas de las grandes piezas están en peligro de destrucción ahora mismo y con los últimos temporales más. Salvemos eso, que es importante. Gabriel, gracias por no solo alucinar, ¿no?, en el buen sentido, con este maravilloso misterio, sino con tu petición, que por supuesto, como es noble y honesta, aquí le damos voz. Y después de esto,
creo que era necesario. Vamos con las noticias. Claro que sí, Iker, porque esta semana comenzamos nuestro informativo en Turquía, donde un equipo de arqueólogos ha descubierto las ruinas de una antigua cueva a la que se conocía como Puerta del Infierno. En la mitología grecorromana se creía que este lugar llegaba hasta el inframundo. El geógrafo griego Estrabón dejó escrito que este espacio está lleno de un vapor tan denso y brumoso que apenas se puede ver el suelo. Cualquier animal que pasa por el interior se encuentra una muerte instantánea. Pero hay una explicación científica. Los gases de dióxido de carbono que salen de la cavidad son los causantes de esas muertes. Los estudiosos también han podido comprobar que allí se estuvieron llevando a cabo rituales y sacrificios hasta el siglo IV de nuestra era. Continuamos en Retuerta de Bullaque, en Ciudad Real, donde unos vecinos de esta localidad han dado a conocer una extraña piedra que tenían desde hace 30 años y que ha resultado ser un meteorito. Según cuentan, los hermanos Asensio la descubrieron cuando estaban trabajando en el campo y les llamó la atención por su peso, nada más y nada menos que 100 kilos, por lo que decidieron llevársela a su casa y utilizarla para prensar jamones. Hace unos meses el Instituto Geominero de Madrid la estudió y el resultado es que este meteorito cayó hace miles de años en la Tierra y probablemente provenía de Marte o Júpiter. Y en Italia se ha dado a conocer un estudio sobre un fósil encontrado en 1957 de un niño, hijo de Neandertal y Homo sapiens. Gracias a la tecnología 3D se ha podido averiguar que el fósil de una mandíbula hallado en la cueva Riparo de Mezzena es diferente a los de los neandertales. Al parecer contiene restos genéticos pertenecientes al Homo sapiens, revelando que el antiguo dueño del fósil fue producto de la unión de un macho moderno con una hembra neandertal, pues los genes de este tipo se heredan de madre a hijo. La edad de la mandíbula de Mezzena concuerda con la desaparición de los neandertales hace unos 30.000 a 35.000 años, lo que revela que sí existieron homínidos híbridos, pero que estos y toda su carga genética desaparecieron en la prehistoria. Acabamos en el Museo Británico, donde se está llevando a cabo una exposición Vida y Muerte en Pompeya y Herculano, donde se pueden ver piezas nunca antes expuestas. 455 piezas que salen por primera vez de Italia para mostrarnos cómo era la vida diaria de los habitantes de estas metrópolis y la opulencia de muchos de ellos, hasta que una nube oscura y caliente de residuos volcánicos las enterró en apenas 24 horas. El museo exhibe todo tipo de objetos como comida carbonizada, coladores, morteros, hornos portátiles, la cuna de un bebé y hasta frescos con escenas de la vida sexual de estas poblaciones. Pero la erupción provocó una nube de 32 kilómetros de altura y una lluvia posterior de piedras, lava y ceniza con temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. La oscuridad en la que quedaron sumidas las dos ciudades y la velocidad de la erupción impidieron cualquier huida, por lo que hasta el momento se han hallado unos 1.500 cuerpos calcinados como los de estos niños que ahora se pueden contemplar. Bueno, cuerpos calcinados, cuerpos detenidos en el tiempo que pudimos tocar con nuestras manos hace ya muchos años en cuarto milenio y que siguen impactando. De alguna forma es la imagen del pasado, ¿no? Una imagen con sacrificios. En la antigüedad, en esa plutonía, en esas puertas del infierno, sacrificios actuales, no ha cambiado tanto. ¿Evolucionamos o involucionamos? Puedo hacerse la misma pregunta después de escuchar las noticias. Con esa reflexión, con esa idea flotando, vamos con Mundo Insólito. Les presento a Alexander. Es un soldado del ejército colombiano y tiene un extraño récord. En 6 meses han impactado contra él 4 rayos. El primero mientras hacía unas maniobras. Bueno, puede ser una casualidad. 2 más seguidos en otras maniobras de infantería, que era donde él hacía su servicio como militar. Ya los jefes dijeron que bueno, que este hombre atraía a los rayos y que en cualquier momento se iba a quedar en el sitio, impactado por uno de ellos. Y le mandaron a su casa. En su casa fue a varios médicos y uno de ellos le ha dicho que tiene que enterrarse vivo. Muy a menudo, eso sí. Semidesnudo, hacen una gran oquedad, él se mete y así se descarga. Parece que por ahora está surtiendo efecto. Y dicen que es muy peligroso que un rayo impacte y no saben cómo ya no ha muerto por el impacto de estos rayos que se dibujan en el cielo. Y hablando de peligros, fíjense en la historia de este profesor moscovita que ahora ha sido detenido. ¿Por qué? Pues porque tenía 14 kilos de sustancias radiactivas en su casa. Entre otros sitios había ido a Chernóbil para acumular, pues esos residuos. ¿Y por qué? Porque estaba irradiando a un amigo para hacerlo inmortal.
Así podía tener todo tipo de poderes. Lo que no sabía es que al pobre amigo se lo estaba cargando con esas irradiaciones. Así que fíjense ustedes de sus amigos. Y acabamos en Palermo, Italia, porque en la iglesia de Santa María de la Merced, al parecer, se aparece una monja en el campanario. Hasta tal punto la ha visto la gente que ya hay verdaderos rosarios alrededor de este templo. Dicen que puede ser Santa Rita de Cassia, que por allí es muy rezada, dicen que es muy milagrosa. ¿Ustedes qué creen? ¿Una aparición de verdad, un fantasma, o es un efecto óptico? Y nos vamos con Santiago Camacho hasta Inglaterra, porque al parecer allí se están llevando a cabo una serie de experimentos sobre el más allá, muy extraños y muy interesantes. El asunto que ahora mismo va a desclasificar Santiago Camacho da para muchísimo. Se ha hablado del mayor fraude de la historia de lo paranormal y, por otro lado, del experimento clave que se ocultó. Hay que conocerlo todo. Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Hablamos de un proyecto concreto, con un nombre, con 300 folios de expediente. Pues sí, el experimento Scole. Scole es una pequeña localidad en Inglaterra, en Norfolk concretamente, donde en 1990 se reúnen 4 famosos médiums británicos supervisados por personal de la Sociedad Psíquica Británica, la SPR, una sociedad parapsicológica muy prestigiosa que lleva más de un siglo de existencia y en cuyo seno ha habido más de 10 premios Nobel a lo largo de su historia. Pues bien, se reúnen con un propósito absolutamente ambicioso: demostrar la existencia de la vida después de la muerte y la posibilidad de comunicarse con aquellos que han pasado al otro lado. Y para ello, pues utilizan absolutamente todos los medios de transcomunicación, psicofonías, psicoimágenes, todos los que se han inventado, e incluso se inventaron algunos nuevos. Y con esa supervisión tuvieron éxito. Tanto éxito que de hecho comenzaron a levantar suspicacias por todos sitios, porque sus resultados eran incomparablemente mejores que los de cualquier otro investigador parapsicológico a lo largo de la historia. Las imágenes que obtenían eran nítidas, las psicofonías eran perfectamente claras, obtenían unos resultados incluso de materializaciones de objetos físicos absolutamente increíbles, y bueno, la verdad es que los presentes no daban crédito a lo que estaban viendo. Una horquilla de tiempo entre el 90 y el 95, un caso poco conocido que tiene muchos críticos, para algunos es un fraude absoluto, para otros no. Casi en titulares, Santi, porque vamos rapidísimo. ¿Cuáles son las pruebas que más llaman la atención? Pues probablemente las pruebas son tanto gráficas en forma de fotografías que obtenían en forma de psicoimágenes sin siquiera sacar el rollo fotográfico del carrete y montarlo en una cámara, es decir, poniendo en mitad de la mesa un rollo sin desprecintar. Eso, cuando se revelaba después, salían dentro imágenes, fotografías, incluso textos. Hay filmaciones de fenómenos que ocurrían en la sala, hay materializaciones de objetos, como incluso un periódico de 1944 que apareció de la nada con la tinta aún fresca. Claro, lógicamente los más escépticos decían que esto tenía que ser un fraude de todas. Llevaron ilusionistas, fueron científicos escépticos de la talla de Richard Wiseman y aunque sospechaban, no pudieron detectar el origen del fraude. ¿La resolución de esto? Pues muy sencilla. La SPR, la Sociedad Psíquica Británica, levantó un informe de 300 páginas en las cuales detallaban todo lo ocurrido, y desde luego también subrayaban que con su larga experiencia ellos no habían sido capaces de detectar fraude alguno. Existe, por tanto, no es leyenda urbana, ese informe de este proyecto en concreto, unas personas trabajando durante años en una serie de lugares sometidas a control científico, pero oficialmente, y aunque de esto tendremos que hablar y ver imágenes y ver muchas más cosas, a día de hoy el veredicto está absolutamente dividido, ¿no? Pues sí, dependiendo, como muy bien has dicho, dependiendo de quién le preguntes, esto es el mayor fraude paranormal de toda la historia de la parapsicología, y para otros, para los más creyentes, incluida la reputada opinión de muchos miembros de la Sociedad Psíquica Británica, se trata de una prueba y de un experimento sin precedentes a la hora de avanzar en el conocimiento del mundo oculto.
aquellas entidades, fenómenos, energías, lo que sea, se manifestaron como difuntos. Sí, y no solo eso, como en otros casos de transcomunicación, incluso daban instrucciones a los investigadores a la hora de mejorar los dispositivos, de mejorar los aparatos para facilitar esa comunicación entre ambos mundos. En el caso de la psicofonía o de las psicoimágenes, este fenómeno ya se conocía, y en el caso del experimento Scole, pues también le sucedió. Demasiado bonito para ser cierto. ¿Por qué esto no ha pasado al umbral de lo científico con esas pruebas? ¿Por qué no se puede hacer algo que sea incuestionable? ¿Los científicos no han querido ni verlo? Hombre, es un tema apasionante, ¿no? Y Santiago seguirá tirando del hilo, evidentemente. Lo que hacemos en La Cara Oculta es ponerlo sobre la mesa y que ustedes, si quieren, también investiguen. Santi, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, Iker. Y ahora continuamos. Y continuamos quizás, sí, con una conexión entre ese más allá y el más acá. Una conexión dramática. Lo que vamos a contar sí que no tiene ninguna duda. Ocurrió realmente. Todo se resume en la fuerza de unas imágenes que ya han sido proyectadas, porque son imágenes de uno de los acontecimientos más tristes de la historia de nuestro país. Se dijo que fue accidente, ahora sabemos que es atentado. Y lo ocurrido en el Corona de Aragón en julio del 79 sigue estando como un estigma. Hay tanta gente que no puede ver esto con normalidad, sino desde el punto de vista de la tristeza, de haber perdido a seres queridos. Ante todo, nuestro respeto y nuestro recuerdo. Pero es que hemos conseguido algo importante dentro del Corona de Aragón. Pero recuerden estas imágenes, nos llevan a un momento concreto, a una tragedia concreta, a una fatalidad increíble ocurrida en la capital de Aragón. Después de las llamas de aquella horrible mañana de julio del 79, llegó la extinción, evidentemente, con el trabajo de los bomberos de Zaragoza. Llegó el olvido también de esta historia. Los cadáveres se convirtieron en los siguientes protagonistas. Había algunos que parecían dormidos, simplemente. Personas jóvenes, de todas las edades realmente. Solo había una mancha como de óxido en la nariz. Era la muestra, la muesca o el estigma de aquellas personas que habían inhalado los gases tóxicos. No estaban quemados, parecían eso, en el sueño eterno. 80 víctimas, ni más ni menos. ¿Cuándo comenzó a hacerse célebre una habitación concreta del Corona de Aragón? Realmente es difícil saber el instante preciso en el cual una tragedia tremenda, que ojalá no se repita nunca en ningún lugar. Ha habido otras, por ejemplo en Brasil, el edificio Joelma, donde la gente, después de quemarse un edificio con muchísimos más muertos, veían cosas de este tipo que ahora vamos a comentar. Pero rastreando en archivos, en antiguos libros, en declaraciones, nos topamos quizá con el caso fundacional. Y este es el de la vuelta a la normalidad. El edificio se restaura, se rehace y continúa la vida como debe ser. Y ya a principios de los años 80, hacia 1981, según nuestras últimas investigaciones, la compañía Aviaco, la mítica compañía Aviaco, tiene un grupo de personas, de azafatas y de la tripulación, evidentemente, y de los comandantes, que tienen que pernoctar en Zaragoza. Eligen este hotel y se marchan muy cansados porque al día siguiente, como suele ocurrir, ¿no?, en este tipo de trabajo, tenían que volar desde Zaragoza a otro lugar. Bien, llegó la alta madrugada, y esto es algo importante porque se repite en los diferentes testimonios, de las 3 de la madrugada. Y estamos ya viendo a una muchacha joven, azafata de vuelo de la compañía Aviaco, que está ya durmiendo. Es posible incluso que no tuviese ya ningún recuerdo ni supiese que ese era el hotel exactamente donde murieron 80 personas. Había algún detalle, pero que ella, imagino, no podía reconocer. Por ejemplo, la ventana tenía unas láminas de cristal amplias, una cerradura y no había balconada, porque se habían tirado, se habían hecho una serie de obras después de la marca del fuego. No le extrañó, ella estaba en su sueño plácido. Pero como digo, a las 3 de la madrugada algo la despertó. La chica casi no pudo ni incorporarse. De inmediato se fija
en los pies de la cama. Hay alguien. El corazón de la azafata de Aviaco bombea muy fuerte, casi a punto de la taquicardia o del infarto. Es el terror en estado puro. Aquella figura parece más bien un reflejo, una sombra que ha cobrado forma. Es un individuo que está ahí braceando, intentando huir de algo, pero sus manos, las yemas de sus dedos, parecen no poder tocar los objetos, la ventana, la única salida. Se miraron directamente las pupilas de ella con los ojos de aquel imposible. Y entonces observó la cara de un anciano que sufría, la cara de un anciano que parecía consumirse, disolverse, convertirse casi en cenizas, como si un gran calor le fuese alcanzando. Y poco a poco aquella figura se fue desvaneciendo junto a la ventana, sin lograr su objetivo. Hubo muchas personas en el Corona de Aragón, con esta misma descripción, que intentaron abrir la ventana, pero fue demasiado tarde. Las llamas, la garra del fuego, les atrapó precisamente en esa habitación. Esa azafata espantada comentó lo que había vivido, casi en retazos, sabiendo que no le iban a creer, pero se encontró con que en la recepción alguien más conocía perfectamente ese tipo de incidentes. Y allí mismo le comentaron que en otra habitación paralela a la suya, alguien había observado un niño acurrucado, la visión a las 3 de la mañana de un niño acurrucado junto al radiador, como protegiéndose de algo, y con una mirada terrible de miedo, una mirada de alguien que está a punto de morir. ¿Todo es sugestión? No lo sabemos. Lo cierto es que han ido pasando los años y la habitación 510 del Corona de Aragón, donde ocurrió este hecho, donde pasó este suceso, esta visión, se ha ido convirtiendo en mítica. Cuentan diferentes clientes que han vivido cosas. Nosotros no podemos saber si es cierto o no, pero precisamente en esa localización concreta del Corona de Aragón, los testimonios se suceden, son muy diferentes. Hemos podido hablar con algunos testigos y lo que hemos hecho, y esto es importante, es conseguir investigar de otra forma. Nunca se había realizado de esta manera. ¿Quieren conocer qué ha pasado? Viajemos, sin perder un solo minuto, a este lugar del desastre y para algunos, lugar donde el misterio sigue aconteciendo. A lo largo de 8 temporadas, el equipo de Cuarto Milenio ha solicitado en diversas ocasiones el acceso al antiguo Hotel Corona de Aragón para realizar en su interior una investigación pormenorizada. Tras varias respuestas negativas, esta es la primera vez que la dirección concede un permiso oficial para pernoctar durante 2 noches en una de las habitaciones con más leyenda. Llegamos al hotel para reunirnos con su director, Luis Sánchez Moreira, que nos espera en el interior de su despacho, situado en los sótanos del actual Meliá Zaragoza. Bueno, ¿por qué de pronto nos habéis permitido a Cuarto Milenio acceder y pasar una noche en esa habitación 510? Yo creo que darle la normalidad que tiene que darle y sobre todo y por encima de todo, pues que sé el enfoque que tratáis y cómo tratáis y con el cariño que tratáis todos estos temas. Y yo creo que, creas o no creas, este tema hay que respetarlo y darnos esa oportunidad. Nos despedimos de Luis y subimos hasta la 5ª planta, donde parecen concentrarse los testimonios sobre apariciones y fenómenos extraños. Tras recorrer sus largos corredores, llegamos a la habitación 510, en la que pasaremos 2 noches de investigación. Al instalarnos en la estancia, es inevitable recordar las trágicas escenas que pudieron vivirse en el interior de estas 4 paredes. De hecho, según algunos huéspedes, los ecos del fuego parecen resonar aún con fuerza a través de un fuerte olor a quemado que se esparce por la habitación sin motivo aparente. Llamadas telefónicas en mitad de la madrugada.
golpazos en las puertas provocados por manos invisibles. Y lo más terrible, apariciones fugaces que han llegado a provocar auténticas noches de pesadillas. Con la estancia ya en completa soledad, uno de nuestros reporteros prepara varias cámaras y grabadoras para pasar allí la primera noche y registrar todo lo que pueda ocurrir a su alrededor mientras duerme. Tras una noche aparentemente tranquila, nos reunimos con Carmen Porter, que acude también a Zaragoza para formar parte de la investigación en el hotel. A nuestra llegada, volvemos a recorrer los largos pasillos que conducen a la habitación 510, donde aprovechamos para llevar a cabo varias pruebas fotográficas. La verdad es que te lavan la sangre. Horas más tarde, ya en la madrugada, conectamos en directo con el programa Milenio 3 de la cadena SER, donde nuevos testigos nos relatan sus extrañas experiencias en algunas estancias del hotel. Noté que tiraban de la sábana, me quedé quieta sin moverme y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvía a sentir esa sensación, ¿sabes? Para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida. Yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro, y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. O sea, yo oía como carreras. Y ves que además además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y ese ruido no paraba en ningún momento. Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo, me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las 3:30 de la mañana ya empezamos a notar como que en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como algo que había en la cama, como si se sentaran o te tiraran de la sábana. Por la mañana, cuando nos levantamos, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada, y cuando entré yo en el baño, el olor, la llamé porque olía a una mezcla de ceniza, algo que se había quemado. En las horas siguientes, el equipo de Cuarto Milenio continúa recorriendo el edificio en soledad, llevando a cabo pruebas de aislamiento y convirtiéndose también en testigos directos de algunos hechos de difícil explicación. Cuarto Milenio ha pasado una intensa noche de investigación. Hemos grabado muchas horas, tanto en las cámaras como en las grabadoras. Parece que se ha grabado algún sonido extraño, pero lo tendremos que analizar en nuestros estudios de Madrid. Lo cierto es que aquí se concentra todavía esa carga que da que tanta gente haya muerto bajo estas paredes, bajo estos techos. Pero vamos a ver si las cámaras, las grabadoras, han logrado captar esa sensación que ha tenido el equipo de Cuarto Milenio. Lo vamos a analizar todo allí, en plató. Ocurrieron algunas cosas más en esa noche en la 510 y, por supuesto, con nosotros los protagonistas de esas horas en la madrugada. Incluso hubo otros testigos ajenos. Puede ser muy interesante empezar por ello. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Parece que el equipo de la cadena SER
esos profesionales, ¿verdad?, siempre tan eficientes, que hicieron un gran trabajo, que mantuvieron a media España en vilo durante la madrugada, porque la conexión fue maravillosa a nivel de sonido, pues no durante la noche precisamente, sino momentos previos a que llegasen tanto Javi como Carmen. Ellos estaban montando el dispositivo, el equipo, que es complejo, y empezaron a pasar cosas que pueden parecer anecdóticas, pero que resulta que entran dentro del eterno guión de lo que dicen las personas que han estado en esa y otras habitaciones. Pues sí, ellos nos contaban que en la tarde del viernes, cuando ellos fueron a montar todo el equipo, la antena, la señal de la cadena SER, empezaron a recibir unas llamadas constantes a la habitación que procedían de la recepción, pero cuando ellos cogían el teléfono no respondía absolutamente nadie, ¿no? Y además, cuando ellos dieron aviso de que eso estaba ocurriendo en recepción, porque llegó a ser molesto para su trabajo, en recepción les dijeron que ellos también estaban recibiendo a su vez llamadas de la habitación 510 y lo cogían y nadie respondía tampoco. Era un doble, o sea, un bucle entre recepción y... Un cruce de líneas un tanto extraño que no solo terminó en eso. Parece ser que cuando uno de los técnicos también baja a la recepción para hablar con los compañeros, se encuentran con uno de los técnicos de mantenimiento del hotel y le pregunta muy alarmado si iba a ser él el que iba a dormir en la habitación y le recomienda que no lo haga si es así. Bueno, entra la leyenda, porque esto qué sentido tiene, algún tipo de error... vamos a decirlo así, técnico, produce algunas anomalías. Luego nos contará Javi alguna cosa, porque en la segunda noche que tú duermes en la 510 sí que te ocurre algo. Lo vamos a dejar ahí y lo va a contar como siempre. Yo creo, Carmen, que sería bueno, porque hemos empezado simplemente con esa escena que es tan gráfica de cuando empieza el misterio a relacionarse con el Corona de Aragón. Queda atrás toda esa terrible hoguera de muerte, que se convirtió en eso el hotel. Hay una horquilla de muertos incluso, que no se sabe porque aparecieron unos cadáveres con documentación cambiada. Podríamos repasar un poco las grandes incógnitas de este caso, ¿no?, para que nuestro público lo recuerde, porque es una parte negra de la historia de España. Bueno, hay que recordar que ese 12 de julio de 1979 el hotel estaba completamente lleno. Incluso algunos diarios publicaron que habían visto gente dormida en los sofás del vestíbulo porque no cabía ya nadie más. Al día siguiente era la entrega de despachos de cadetes y oficiales de la Academia Militar de Zaragoza, con lo cual todas las familias de esos militares estaban allí para ver cómo se hacía esa entrega. Y ya te digo, había gente incluso importante, como la mujer de Franco. Carmen Polo estaba allí junto a los marqueses de Villaverde, unos nietos y unos amigos de estos. El marqués de Villaverde, personaje muy célebre evidentemente en la época, es el 79, han pasado 4 años de la muerte de Franco, se salva de la muerte saltando por una ventana y una anécdota terrible, ¿no? Sí. Que es que alguien intenta imitarlo. Sí, el marqués de Villaverde estaba en una habitación solo, estaba bastante alejado de las otras. Carmen Polo había dormido con su hija y el marqués de Villaverde se encontraba justo en el otro lado del pasillo porque al parecer era más fresca esa habitación y prefirió cambiarla. Cuando empieza a cundir la alarma, él ve que desde el segundo piso donde están, como era una persona bastante atlética y que además hacía mucho deporte, era perfectamente posible que él saltara sin ningún riesgo, y así lo hace. Tan solo sufre pues unas leves heridas, el tobillo que se disloca un poco, pero nada más. Pero en cambio hay una persona, hay otro hombre que decide hacer lo mismo detrás de él, con tan mala suerte que cae mal y ese hombre se mata justo saltando detrás del marqués de Villaverde. Hubo muchas, de alguna forma, diapositivas del drama, Zaragoza entera colapsada, conmocionada. Yo quiero mandar un gran abrazo a Jorge Valdano, gran futbolista y directivo de fútbol y entrenador, que es el seguidor junto con su esposa de este programa, y Jorge nos contó una de las historias más sobrecogedoras que yo recuerdo, que es que él fue dado por muerto. Jorge Valdano tenía una reserva esa noche del 12 de julio en el Corona de Aragón y había una habitación vacía, una especie de corazonada, de empecinamiento le salvó, algo le hizo no ir a ese viaje y acudir a la mañana siguiente. Cuando Jorge llega, se encuentra con las imágenes que ustedes están viendo. Un edificio en llamas, entre comillas, ¿no? Y con todo el respeto, por favor, lo primero a las víctimas, pero nuestras torres gemelas, o sea, gente lanzándose al vacío, gente lanzándose desde la piscina de la última planta al vacío. Nadie había visto algo parecido en España. Hay un edificio en llamas que el gran misterio, y ahora Carmen nos contará por qué se reabre ahora, porque esto es noticia. Una fuerza del fuego incomprensible y siempre la idea de que fue un atentado o un incendio fortuito, que nadie sabe cómo alcanzó, ¿no?, esa tremenda fuerza. Jorge se salvó,
Imagínense su cara, él ha vuelto, me contaba hace poco que él ha vuelto al hotel y ha entendido, ¿no?, que en esa habitación X pudo estar su final. Durante horas se le da por desaparecido y por muerto. Él estaba con otro compañero, otro futbolista que pudo ser un grande, Badiola, y acabó marcado porque este futbolista se lanzó desde el segundo piso directamente a la calle, ¿no? Y las secuelas fueron graves para su carrera. Hay escenas que no se pueden creer y que yo creo que es muy importante, porque al margen de los misterios, del mito de la 510, y ocurre lo que ocurra, no podemos entender, si no es con este tipo de escenas, lo que pasó de verdad. Por ejemplo, a mí, Javi, la historia de una niña y unos padres que intentan salvar a su hija, esa es que es algo difícil de olvidar. Es una escena tremenda también y que se vivió y que muchos medios recogieron, ¿no? Es una niña de unos 4 años que es lanzada desde el 7º piso porque sus padres creen que el fuego va a entrar en cualquier momento y va a acabar con ellos. Creen que esa es la última vía de salvación. Lanzan a la niña con tan mala suerte que cae fuera de la colchoneta de salvación de los bomberos. Y solo una media hora después, los bomberos consiguen entrar en esa habitación y sacar a esos padres ilesos. Claro, ¿qué se puede añadir, ¿no? La tragedia humana, la fatalidad absoluta. Claro, ese fuego, oficialmente, durante años, los ministros lo dijeron siempre, manto de silencio, se produjo en una zona de churrería o una zona baja, pero nadie comprendía cómo se había precipitado con esa fuerza. Y resulta que en el 2009 llegan unas filmaciones clave, Carmen, que se ve que el incendio tiene 3 focos distintos. Y ya el espanto es cuando se descubre, llega a la audiencia, que había sustancias como el napalm dentro de ese fuego. Napalm, que nos suena a guerra de Vietnam, ¿no? Nadie sabe qué pasó, nadie exactamente reivindicó oficialmente esos hechos. Y de repente ahora, estas semanas, finales de febrero de este 2013, se reabre el caso del Corona de Aragón. Se reabre porque primero esas filmaciones que estuvieron ocultas, las ocultaron porque en ellas se veía perfectamente cómo había 3 orígenes del incendio. Era imposible que algo que estaba empezando en la primera planta, que era la cafetería Piccadilly, justo en los bajos del hotel, en esa churrería que al parecer comenzó a arder, estaba así en una esquina y el fuego se veía en la azotea de la esquina completamente posterior del hotel, con lo cual algo no casaba. ¿Qué hicieron con todo eso? Ocultar la información, retirarla. No podía ser un atentado. Estamos en el año 1979. Estaba la familia Franco en ese hotel, con lo cual intentaron dar carpetazo al asunto diciendo que había sido un incendio fortuito. Como tantas veces, que había, ¿no?, acabado con 78 personas, 113 heridos, recordémoslo. Tremendo, además, tremendas las escenas, como recordaba Iker, que se vivieron. Pero justamente ahora la Audiencia Nacional ha reabierto el caso. Por fin han dicho que fue un atentado. Es más, el juez está recogiendo y llama a la gente, a todos los parientes de las víctimas del Corona de Aragón, para ver si tienen recortes de prensa de la época. ¿Por qué? Porque al parecer, tanto en el Heraldo de Aragón como en otro periódico francés, se publicó una reivindicación de ETA. Ellos, al parecer, llamaron a varios medios de comunicación diciendo que habían sido los autores de ese atentado. Inmediatamente la policía dice que eso se tiene que ocultar, que hay que dar carpetazo, que esto ha sido un incendio y que se quede así. Justamente ahora las víctimas parece que van a poder descansar en paz porque, fíjate lo que dicen, la sentencia ya del 2009 del Tribunal Supremo dice que confirma que el incendio estuvo causado por al menos 3 personas organizadas y adiestradas. Con lo cual ponen que es un acto terrorista sin autores conocidos. Claro, porque se ha especulado durante todo este tiempo y en el fondo es, ya hicimos un debate en su día en el 2009, ¿no?, con expertos en servicios de inteligencia, es cuántas cosas con vidas humanas, muchas vidas humanas, la historia más trágica de alguna forma a nivel de atentado hasta el 11M, ¿eh? No es broma lo que estamos contando, en pleno corazón de Zaragoza. Y cómo es que durante 30 y pico años nadie sabe lo que ha pasado. Se habló de la ETA, se habló de la ultraderecha, se habló del FRAP, se habló del Grapo y en el fondo nadie acabó sabiendo qué ocurría, o sea, es un caso confuso. Luego el misterio, casi como si fuese un mito, un arquetipo, una verdad, yo no lo sé, se adueñó del lugar porque no se puede entender mayor drama que el vivido en esas plantas del magnífico, ocurrir, hay que decir, magnífico hoy hotel Corona de Aragón. Como ¿no? suele ocurrir en todos los sitios que han ocurrido tragedias, luego se viven este tipo de fenómenos extraños, por llamarlo de algún modo. Pero son muchas las personas que han vivido... Es curioso el dato que das, ¿vale? Es curioso, lo que dices, por lo menos 3 personas generaron ese fuego y se dijo
que entre los restos mortales había 3 personas sin identificar con identidades falsas. Lo que pasa es que eso también podían ser militares. Nunca se sabrá, ¿no? Militares nunca se sabrá, porque eso sí, yo creo que lo tienen muy controlado. Incluso gente que ha trabajado en los servicios de inteligencia nos ha dicho que muchas veces ellos se inscriben con identidades falsas en los hoteles porque por su cargo no pueden estar inscritos con su nombre, con lo cual la variación que puede haber de víctimas y de personas inscritas en el hotel puede ser mínima de 3, 4, pero precisamente para ocultar las identidades de militares de alto cargo. Bueno, pues en estos apenas 5 minutos hemos hecho un repaso para que ustedes lo sepan, para todos los que se incorporan, de esa gran, enorme tragedia sumida en la confusión. El incendio del Hotel Corona de Aragón, un establecimiento de 5 estrellas, 80 muertos y después esto, la llegada de lo extraño. Muchos testimonios que, Javier, de alguna forma tendrían un guión, ¿no? Casi en teletipos. ¿Qué dice la gente que asegura haber oído fenómenos en esta habitación o en otras del Corona de Aragón? Pues lo más curioso es que muchos de los fenómenos que algunas de estas personas cuentan haber vivido, algunos sin tener siquiera constancia de lo que había ocurrido históricamente en ese hotel, parecen tener que ver con esas vivencias. Por ejemplo, hay una persona que en su testimonio, Ignacio, dice que llega a intentar abrir una de las puertas de un armario y se quema por completo la mano porque el tirador estaba al rojo vivo sin motivo aparente. Hablan también, por ejemplo, de despertarse en mitad de la madrugada con un olor como a ceniza y llegando incluso a ahogarse y tener que incorporarse para toser. Hablan de, bueno, objetos que se mueven solos sin motivo aparente, sombras que han llegado a ver también algunas personas. Como los testimonios que hemos registrado, ¿no? Y que han salido en el reportaje. Sombras que no tenían por qué estar allí, ¿no? Televisores que se encendían solos, una luz extraña que surgía en ocasiones de debajo de la cama, llamadas muy insistentes también a los teléfonos, precisamente en una franja horaria que son las 3 y las 4 de la madrugada. Y también, Javi, alguien que llama a la puerta y claro, hay una cosa muy interesante que ustedes han visto en el reportaje, Carmen, yo creo que era clave para explicar y finalizar un poco esta historia, ¿no? Conforme vas por el pasillo, y tú lo contaste bien en la radio, hay un sistema de luces que te impide estar en la penumbra, que se ve exactamente una gran parcela de pasillo que no puedes irte corriendo, vamos, porque se ve dónde estás. Hay unos sensores que según... Hablando de un posible bromista, ¿no? Alguien que se dedique a... No, hay unos sensores que según vas pasando por esos largos pasillos, en cuanto te detectan, empiezan a encenderse e iluminan ya todo el pasillo, con lo cual es imposible que alguien en tan poco transcurso de tiempo vaya, llame a la puerta y se vaya corriendo, porque además la luz encendida dura bastante tiempo, o sea, no dura unos segundos. Y es que es curioso porque muchas personas dicen que, al igual que con el teléfono, que tiene que tener evidentemente el origen humano, digo yo, ¿no? Algo está pasando ahí, se está generando unas llamadas. Bueno, pues terminamos, Javier, con tu experiencia en el Corona de Aragón. La primera noche te hemos visto ir durmiendo plácidamente, no ocurre nada, de nada. Esas grabaciones, ¿qué opinen ustedes? Es verdad que en la radio causaron un impacto enorme. Yo ahora, al ver el reportaje, es verdad que escuchaba unas sirenas. Hay que decir que el aislamiento de las habitaciones era prácticamente total. Sí, porque la verdad que están muy bien insonorizadas. Hoy en día el hotel ha puesto unas ventanas casi blindadas, de esas que impiden que entre cualquier sonido. Además, fíjate, las grabadoras y los dispositivos que pusimos para intentar captar alguna psicofonía estaban también monitorizados por cámaras, con lo cual cualquier ruido extraño, cualquier sirena, si hubiera sido del exterior, se hubiera colado también luminosamente, y no fue así. Sí, de esa forma además hemos conseguido descartar muchos otros sonidos, ¿no?, que se captaban y que eran sonidos, bueno, pues que estaban ahí, pero hay algunos que no aparecen en todas las grabaciones. Que no aparecen en la grabación de vídeo, vigilando a las grabadoras, y sí aparecen como sonido. Escuchamos una especie de lamento y luego escuchamos una especie de sirenas antiguas, decía el público cuando a través de Milenio 3 mostramos estas grabaciones. Lo dejamos ahí porque siempre esto es muy cogido con hilos, pero es lo que nos ha ocurrido a nosotros, nada más. No hemos captado ninguna sombra, no hemos filmado nada. No. Y como siempre somos absolutamente honestos con ustedes, lo que hacemos es estar en el lugar de los hechos y conseguir ese permiso
de investigación, que es algo realmente insólito. Y lo agradecemos a la dirección del Hotel Corona de Aragón, hoy ya Meliá Zaragoza. Pero queda eso. Tú ya pasas una segunda noche en la 510. Ocurre durante la mañana ya del último día que pasamos allí, el domingo, exactamente además a las 10:15 de la mañana, porque yo recuerdo haber mirado el reloj precisamente porque me extrañaba una llamada a la puerta a esas horas. Yo estaba leyendo y recuerdo que llaman a la puerta muy claramente a las 10:15. ¿Nudillos? Con los nudillos, unos golpes clarísimos. Me levanto y cuando estoy en el pasillo vuelve a sonar la puerta delante de mis narices prácticamente. Otra vez 3 golpes clarísimos, muy claros. Yo fui a abrir pensando que era Paco, nuestro compañero, el cámara que estaba allí con nosotros, y cuando abro la puerta no había absolutamente nadie, Iker. ¿Y el pasillo? El pasillo, además, las luces estaban completamente apagadas, cosa totalmente inusual porque en cuanto detectan un pequeño movimiento se encienden y se tiran encendidas unos 5 minutos. Y de hecho, yo llegué a salir al pasillo para mirar si había alguien por allí y las luces se encendieron en cuanto me detectaron. Muchos testigos hablaban de ese sonido de carreras, ¿no? Carreras a través del pasillo y que llegaban a abrir la puerta y no había nadie. En fin, lo dejamos ahí de momento. Puede que surjan más informaciones y, como siempre ocurre, cuando ponemos un tema sobre la palestra informativa llegan un sinfín de nuevos testimonios, ¿no? Sobre todo el respeto a esas víctimas, indudablemente ya de un atentado. Nuestro recuerdo, muchos niños, jóvenes, una masacre, una barbaridad que no puede verse solo desde el punto de vista del misterio. ¡Uy, qué miedo! No. El miedo es la muerte que hubo allí, la muerte injusta, que a veces parece queda impregnada como un recuerdo, ¿no? Como si de alguna forma, es curioso, del Corona de Aragón, así de claro, solo se han ocupado los que han ido al misterio. Todos los que ahora hablan de la reapertura y del misterio que existe con la conspiración llevaban 35 años sin hablar del Corona de Aragón. Es decir, oficialmente era un caso cerrado. ¿Saben quiénes son los únicos locos que siguen hablando del Corona de Aragón y de que algo ocurría con el argumento del misterio? Los que seguimos el misterio. Y resulta que hay mucho más, ¿verdad? Un misterio conspiranoico, real y de engaño, como ocurre tantas veces en nuestra historia. Así que bienvenido sea el misterio, los casos sean lo que sean, si con ello la voz de las víctimas vuelve a Parece escucharse. que sí, que se está escuchando y que por fin se hace justicia. Ojalá sea así. Javier, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Gracias, un placer.